voy a hablar de tres modelos que intentaron explicar la estructura atómica. Tres modelos que son complementarios y que fueron una forma de tratar de descubrir cómo funcionaba el átomo, básicamente. La estructura atómica permitió descubrir después de los tres modelos que trabajaron en forma conjunta, la tabla periódica. Y la estructura de todos los elementos se fue armando de esa forma. Primeramente, dentro de la física clásica, se utilizó un modelo donde se suponía que existía una carga positiva, que era el protón, y a cierta distancia r se encontraba girando un electrón de carga negativa que tenía cierta velocidad tangencial y tenía una fuerza centrípeta hacia el protón que estaba en el centro, y este giraba y giraba. Entonces, por los descubrimientos se supuso esa estructura y se trató de explicar este esquema. La primera explicación fue suponer un modelo teórico donde el electrón se encontraba al principio en el infinito. En ese infinito imaginario, el electrón tenía energía potencial cero, tenía energía cinética cero, en consecuencia tenía su energía total cero. Se supuso entonces que trayendo ese electrón desde el infinito hasta este punto, a la distancia r, donde empezaba a girar alrededor del protón, hubo un cambio de energía. Entonces eso fue lo primero que se trató de averiguar. ¿Cómo fueron los cambios de energía del electrón? ¿Seguía siendo la energía potencial cero o no? La energía cinética obviamente no iba a ser cero porque se estaba moviendo, en teoría, alrededor del protón. Y la energía total entonces, que era una sumatoria o una consecuencia de ambas. Primero se empezó por energía potencial. La energía potencial se calcula, en este caso, como la integral desde ese punto infinito hasta r, la distancia r del centro, de lo que sería la fuerza electromagnética entre ambas cargas. Es decir, es más bien el efecto de la fuerza electromagnética desde este punto, desde el punto de infinito teóricamente hasta este. Entonces eso sería la integral de infinito hasta r de la fórmula clásica de la fuerza electrostática, que es la carga al cuadrado sobre 4pi epsilon 0 r a la 2 diferencial r. Esto da como resultado que la energía potencial, resolviendo esta integral, es menos q al cuadrado sobre 4pi epsilon 0 r. Bien, esto fue lo primero que se vio, que la energía potencial es negativa, y en aquel punto del infinito la energía potencial era cero, por lo tanto hubo una caída de energía potencial. Hay menor energía potencial en este punto donde está girando que en aquel. Eso fue lo primero que se vio. Después se intentó estudiar la energía cinética. La energía cinética de los cuerpos, para la física clásica, es un medio de la masa por velocidad cuadrada. Entonces se trató de ver cómo era el comportamiento de esto, de ese electrón ideal y teórico, girando alrededor de ese protón. La fuerza centrípeta, en este caso, es puramente causada por la fuerza electrostática, no hay otra. Entonces se puede igualar la fuerza centrípeta a la fuerza electrostática. Eso quiere decir que es masa, velocidad al cuadrado sobre r, que es la distancia de ese radio, es igual a la fuerza electrostática, que es q cuadrado sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado. Para llegar a la energía cinética, lo que podemos hacer es multiplicar esto por un medio de r por m al cuadrado r, y aquel lado de la ecuación también multiplicarlo por un medio de r, que a q a la 2
sobre 4pi epsilon 0 r a 2. Acá puedo cancelar esta r con esta r, y acá me queda un medio de masa velocidad al cuadrado, que es ya energía cinética. Entonces la energía cinética se puede explicar como este r se va con este, me queda q cuadrado arriba, y abajo 2 por 4, 8pi epsilon 0 r. Bien, esa fue la energía cinética. La energía cinética en física clásica es siempre positiva. Bueno, no tiene lógica pensar que existe energía cinética negativa. Bien, la energía total entonces de la partícula en el átomo de hidrógeno, que es este el más simple, un protón, un electrón girando, es la energía potencial más la energía cinética. La energía potencial la calculamos acá, menos q cuadrado sobre 4pi epsilon 0 r, más la energía cinética, que es esta, q cuadrado sobre 8pi epsilon 0 r. Pues la energía total va a ser la suma de ambas, que es menos q cuadrado sobre 8pi epsilon 0 r. Esta es la energía total. Entonces, esa fue una de las primeras explicaciones y las primeras cuantificaciones del comportamiento de ese electrón alrededor del protón. Bueno, una ecuación muy importante que resultó fue esta. Esta le voy a poner ecuación 1, porque es muy importante. Es una ecuación de la física clásica, que es lo que está diciendo que la fuerza centrípeta es igual a la fuerza, o es causada por la fuerza electrostática. Eso es muy importante. Planteado este esquema, seguían habiendo dudas. Por ejemplo, ¿por qué si se supone que el electrón viene del infinito hasta este punto y empieza a girar, por qué no sigue avanzando hasta chocar contra el protón? ¿Por qué queda dando vuelta en ciertas órbitas? ¿Por qué además, según las ecuaciones de Maxwell, hay una irradiación de energía cada vez que una carga se mueve? Entonces, si esta carga negativa empieza a girar, tiene que estar irradiando energía y perdiendo energía en consecuencia hasta llegar a chocar contra el protón. Sin embargo, eso no pasaba. Entonces, todas esas dudas no se podían resolver. Entonces, Niels Bohr fue el primero que intentó explicar estas dudas. Entonces, él planteó una ecuación ya considerada de física moderna. Él dijo que el momento angular de esa partícula girando, que era m por la velocidad por el radio r al cual se encuentra, es igual a n por la constante de Planck sobre 2pi. La constante de Planck es un número, 2pi es un número, y n son números que no pueden ser fraccionarios, números enteros. En realidad, para los ejemplos son números naturales, 1, 2, 3. Y eso era la cuantificación del momento angular. Esta ecuación se cumplía siempre y cuando n tomara valores enteros, 1, 2, 3 y demás. Cuando n tomaba un valor que era fraccionario, que no correspondía, no se cumplía la ecuación, no se cumplían los valores de la energía, no se cumplía la teoría que estamos suponiendo. Entonces eso fue un primer avance. Esto lo voy a considerar como la ecuación 2, porque es una ecuación muy importante, y esto ya es una ecuación de la física moderna, en contraparte con esta que es de la física clásica más antigua. Eso plantea un modelo híbrido, ¿no? Donde teníamos un poco de la física clásica y un poco de la física moderna para tratar de explicar cómo funcionaba el átomo. Pero funcionaba, es decir, los experimentos daban y todo funcionaba hasta ahí. Entonces dijeron, juntemos las dos, tal vez se pueda igualar y sacar más información de esto. Entonces voy a despejar la velocidad en este punto, que va a quedar n por h sobre 2pi, la masa abajo y r abajo. Y voy a reemplazarlo en la ecuación 1. Entonces va a quedar masa sobre r y velocidad al cuadrado, que sería todo esto, nh sobre 2pi masa r al cuadrado. Eso es igual a la fuerza electrostática. Se va a quedar Q a la 2
sobre 4pi epsilon 0 r a la 2. Bien, lo que hago ahora es acomodar un poco. Me va a quedar m, n a la 2, h a la 2 sobre r 4 pi a la 2, m a la 2, r a la 2 es igual q a la 2 sobre 4pi epsilon 0 r a la 2. Ahora se pueden cancelar eso con eso, este 4 con este 4, esta pi con uno de los dos. Y ahora lo que hago es despejar el radio. El radio va para allá y acomodo las cosas. Esta m se va con esta m. Entonces me queda n a la 2 arriba, h a la 2. Este epsilon sube y la carga a la 2 baja y me queda m. Y la r pasa por arriba. Esto fue un gran descubrimiento. Ustedes ven, todos estos son números. La permitividad, la constante dieléctrica al cuadrado, la carga de electrón, la masa, son todos números. O sea que esto es un valor. Quiere decir que el radio, este radio que estamos hablando, que es el modelo teórico que habíamos supuesto, se puede cuantificar con esa n. Siempre y cuando n tome valores enteros, como dije, 1, 2, 3 positivos, esto se cumple, se pueden hacer los experimentos y todo funcionaba bien. Entonces, ya que encontraron eso, probaron qué pasaba con energía. Entonces, fueron a la fórmula de energía, que es la energía total, y acá hay un radio. Entonces, vamos a reemplazar ese radio que está acá, acá. Entonces, sería la energía total de esa partícula, voy a poner aquí, menos q a la 2 sobre 8pi epsilon 0 r. Esa r es la que voy a reemplazar ahora. Queda q a la 2, 8pi epsilon 0 y r. R, abajo queda h a la 2 epsilon 0. Y arriba, y n a la 2. Y arriba queda q a la 2 por m. Acomodando un poco, menos q a la 4 por m sobre, y acá es 8pi epsilon 0 a la 2, h a la 2 y n a la 2. Esta es la energía total de la partícula en el modelo que estamos suponiendo. Pasa lo mismo, todo esto que está acá son números. Todos son números y la única variable es esta. O sea que si yo coloco, es lo mismo que decía Bohr, si yo coloco n valores enteros, 1, 2, 3, en adelante, obtengo las energías totales de ese electrón que está girando alrededor de ese protón. Se puede calcular, estaban bien y todo funcionaba correctamente. Sin embargo, esto seguía siendo un modelo híbrido. Se había visto que habían saltos de energía entre las órbitas en el electrón, en el átomo. El electrón que estaba girando en una órbita, si pasaba a otra órbita de mayor energía, necesitaba absorber un fotón. Y si estaba en una órbita de mayor energía y pasaba una de menor, necesitaba eliminar un fotón. Ese fotón también se sabe que tiene una dualidad, que a veces se comporta como partícula y a veces se comporta como onda, y es el caso muy importante que vio Einstein. La fórmula de la igualdad de Einstein habla de que existe una una diferencia de energía que es directamente proporcional a la frecuencia de esa onda por la constante de Planck. Entonces, la gente que estaba haciendo esto vio
que se podían unificar ambas cosas. Entonces se pudo entender mejor de que ese electrón que estaba girando en una órbita, al pasar a otra órbita, o emitía o absorbía un fotón, y ese fotón tenía cierta frecuencia y en consecuencia tenía cierta longitud de onda. Entonces eso fue lo importante. Además, voy a escribir acá la fórmula de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, que es la longitud de onda de la partícula por la frecuencia. De la onda, perdón, por la frecuencia. Y para hacer los experimentos más rápido, apareció una constante, o se creó una constante, que es la constante de Rydberg, que es 1,097 por 10 a la 7 en menos 1. Que esto surge de acá, de la energía total. Primero, esta diferencia de energía es H por F, la constante de Planck por F, pero F es C, que es la velocidad de la luz, sobre la longitud de onda. ¿Sí? Esa diferencia de energía se puede tomar como dos energías: la energía que tiene el electrón en una órbita, N1, por ejemplo, y la energía que tiene el electrón en otra órbita, llamémosle N2. Si tomamos la constante y la hacemos aparecer, nos queda menos RACH sobre N a la 2. Y ahora voy a explicar la constante, es tomando todo esto, este N a la 2 que está ahí, queda ahí. Entonces la constante va a ser Q a la 4 sobre 8pi epsilon 0 a la 2 h a la 2. ¿Sí? Ahora, si yo pongo un h arriba, tengo que poner un h abajo más, h a la 3, y si pongo la velocidad de la luz arriba, tengo que poner la velocidad de la luz abajo. Esa es la constante de Rydberg, que tiene un valor numérico, que es este. Bueno, entonces, igualando todo esto, yo puedo cancelar la velocidad de la luz multiplicado por h, la constante de Planck, y acá también lo puedo cancelar. Entonces me queda que la diferencia de energía entre los estados, entre las órbitas, por ejemplo considerando dos órbitas, es simplemente la inversa de la longitud de onda del electrón. Y eso es igual a R multiplicado por la diferencia de los n. Estos n están elevado al cuadrado porque la energía muestra que está elevado al cuadrado. Y acá estoy considerando dos nada más, n1 y n2. Acá se elimina el negativo por el tema de que se da vuelta esto, o puede ser al revés, n2, n1 con el menos adelante. En otros libros aparece así. Bien, entonces esta fórmula rápida de utilizar fue la que permitió hacer los experimentos más rápidos y empezar a explotar los descubrimientos referidos al átomo. Apareció la serie de Balmer, por ejemplo, que es una serie de espectros, o es un espectro de irradiación electromagnética visibles. Después está la de Brackett, creo que es la infrarroja, y la de Lyman, que es la ultravioleta, o al revés. Esos son valores o series diferentes solamente del átomo de hidrógeno, que fueron los que primero se empezó a calcular. Y esta fórmula rápida permitió descubrir todos esos espectros y se permitió descubrir ya las características de los elementos. Después vino de Broglie. De Broglie vino con otra teoría complementaria a la de Bohr, porque hasta ahora se aceptaba, si bien era, como dije, un modelo híbrido, había muchas dudas de algunas otras cosas que no se pueden explicar. De Broglie lo encaró desde otro lado. Él descubrió que la longitud de onda corresponde a la constante de Planck sobre
masa por velocidad. Esto quiere decir que toda partícula que tenga una masa y que se mueva a cierta velocidad tiene una longitud de onda. En este caso estamos hablando de electrones, pero puede ser cualquier partícula. Este fue uno de los descubrimientos de Broglie. Entonces, él dijo, utilizando esta ecuación, acá tenemos longitud de onda y acá también tenemos longitud de onda, ¿no? Él supuso este esquema del electrón girando alrededor del protón, lo supuso así. Si yo tengo el círculo, tengo ahí el protón, tengo la distancia del radio y tengo, por ejemplo, este punto A, que de acá surge, empieza a recorrer el electrón y da una vuelta y llega a este mismo punto que es B. Si esto lo pasamos a un esquema de este tipo, este sería el punto A, bueno, o acá, es lo mismo, A y B, ¿sí? Este es el punto A y este es el punto B. Él lo hizo así para hacerlo más gráfico. Esto corresponde a un radio. De acuerdo a cómo se comportaba, de acuerdo a los experimentos que se estaban haciendo, se vio de que otra variación del radio, o sea, para considerar otro radio diferente, era, por ejemplo, este punto, era menor, y acá pasaba 2 veces, ¿sí? O sea, era el doble de frecuencia. Si yo achicaba el radio, no podía achicarlo a cualquier valor. El radio lo tenía que achicar de acuerdo a esto de acá, segundo a los valores de n. ¿Sí? Eso ya se había descubierto, de que n no podía tomar cualquier valor. Entonces, un valor que podría ser prohibido sería un valor de este punto, por ejemplo. ¿Sí? Ese valor esa línea de puntos sería una frecuencia prohibida. Una frecuencia prohibida implicaba un radio prohibido. Entonces, hay valores de radio que son válidos cuando n, repito, es entero, y hay valores de radio que son prohibidos que era exactamente cuando n valía un valor cuando r tomaba un valor que le indicaba a n que no era entero. Entonces de Broglie dijo, bueno, según esta fórmula, él planteó que 2 por pi por radio, que es esta circunferencia, era igual a n por h. Perdón, n por la longitud de onda. Él dijo que esa longitud de onda, el electrón se acomodaba a la longitud de onda que tenía, ¿sí? Esa longitud de onda no era cualquier longitud de onda, sino que cuando era permitida, cuando era válido, cuando los experimentos funcionaban, era cuando R tomaba valores que dependían de n, que era entero. Cuando n tomaba valores que no eran enteros, esto no se cumplía y esto obviamente tampoco se cumplía. Entonces, despejando, se puede ver que es n por longitud de onda. Y la longitud de onda se puede despejar de acá, h sobre md. ¿Sí? Acomodando esto un poco, el 2pi va allá, me queda m por b por r, esto sube, esto queda, el 2pi viene acá, n por h sobre 2pi. Y esto que está acá es la ecuación 2 que habíamos escrito acá, que fue lo que había propuesto inicialmente Bohr. Bohr propuso esto de forma empírica, él lo descubrió, y de Broglie, con otro enfoque completamente diferente, llegó a la misma ecuación. Con un enfoque planteado a la longitud de onda, que la longitud de onda, existían longitudes de onda permitidas dentro de ese átomo, y tenían que ver con los R, que a su vez tenían que ver con los N, que eran enteros. Cuando N no era entero, los R daban cualquier cosa, y obviamente la longitud de onda daban cualquier cosa, por lo tanto no se cumplía esto. Haciendo los reemplazos se llegó a la misma. Entonces,
Eso fue una especie de justificación, fue un refuerzo que se hizo a la teoría de Bohr y ya se fue complementando mucho mejor. Finalmente, apareció Schrödinger. Schrödinger fue que planteó otro punto de vista que fue complementario a esto. Schrödinger dijo que ya la partícula, el electrón, no era precisamente una partícula de la física clásica, sino que era, se encontraba en una zona difusa, ¿no? Él calculó que se podía medir la probabilidad o la densidad de probabilidad de que se encuentre en cierta zona ese electrón. Entonces él planteó la ecuación que es lambda cuadrado más, es 8pi cuadrado m sobre la constante de Planck al cuadrado, por e menos b, todo esto por la función igual a 0. Él lo que plantea en esta ecuación es que existen valores de energía. Esta energía que está acá es la energía de la partícula y esta B es una energía potencial externa, que es la zona donde se mueve la partícula. Él lo que dijo es que existen valores para cada partícula, existen valores de E que son fijos y esos valores que son constantes dan sentido físico a la ecuación. Si los valores de E, que como es energía potencial, dependen del radio y esos radios son permitidos, porque había valores que eran permitidos donde funcionaba el modelo y otros que eran prohibidos. Cuando R tomaba valores permitidos que dependían de los n permitidos, esa ecuación tenía un sentido físico concreto, tenía un sentido físico que se podía entender. Por ejemplo, las distancias eran positivas, las energías cinéticas eran positivas. Cuando E tomaba valores que no eran, que no correspondían a los valores del modelo, la ecuación no daba un sentido físico correcto. Finalmente se tomaba el módulo de la función de densidad de probabilidad al cuadrado y eso era la explicación final. Él lo que tomaba con eso era, calculaba que existía una cierta zona donde podría estar el electrón y calculaba la probabilidad de que en realidad la densidad de la probabilidad de que el electrón estuviese en ese punto. Finalmente, entonces, con la ecuación de Schrödinger, con el modelo de Broglie y con el modelo de Bohr, se armó toda la estructura que permitió descubrir todos los elementos de la tabla periódica. Se fueron cuantificando los elementos se fueron haciendo más complejos y se cuantificó todo de acuerdo a las características de los elementos. De esta ecuación de Schrödinger, que ya es de la física moderna, de la física cuántica, surgen los 4 números cuánticos, que describen a todos los elementos de la tabla periódica. El primero es n, que es el que estamos hablando acá, es el n que aparece acá. N tiene valores enteros y puede ser 1, 2, 3 y así hasta el infinito. Es el número cuántico principal. Después está el L, que es el azimutal. Esto tiene una cuantificación. L era mayor o igual que 0 y menor o igual que n menos 1. Después aparecía el otro número cuántico que era m, que era el del momento magnético, y finalmente el del spin, que este era valores de más o menos un medio. Este estaba definido, creo que era en concordancia con L o menos L. Si no era menor o igual, era más o menos parecido a esto. Entonces, M estaba definido por L, L a su vez está definido por N, y el spin del electrón, que es la cuantificación de cómo gira, si es
hacia un lado o hacia el otro. Con estos números cuánticos se explicó, se le dicen números cuánticos porque dependen de la ecuación de Schrödinger, que ya está planteando un modelo cuántico, un modelo de la física moderna. Se calculó todos los elementos de la tabla periódica y es el que se usa actualmente para describir los elementos. Muchas gracias.